buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Hola Marilena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Acompáñenos, mucha información, economía, retos y posibilidades que tenemos en este 2019. Comenzamos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, demandó a la Secretaría de Energía un plan de emergencia ante el desabasto de gasolina, porque esto podría afectar la actividad económica del país. Petróleos Mexicanos aseguró que hay suficiente gasolina para atender la demanda que se intensificó el martes en la Ciudad de México, por lo que llamó a la población a no realizar compras de pánico ni caer en especulaciones de escasez de combustible. Banco de México anunció una nueva plataforma de pagos mediante dispositivos móviles, denominada Cobro Digital o CODI. Esta plataforma permitirá hacer transferencias electrónicas gratuitas a través de teléfonos inteligentes. Este año destinarán 400 millones de pesos para subsidios otorgados a través de hipotecas de Infonavit. Los apoyos se otorgarán a trabajadores con ingresos por hasta cerca de 6,860.70 pesos, bajo el esquema del programa de vivienda social. Comenzamos un 2019 muy movido en materia económica. ¿Cuáles son los retos, los desafíos y sobre todo la importancia de la planeación? Vea lo que preparamos para usted. Los retos de la economía mexicana se pueden enmarcar en las siguientes proyecciones de la economía mundial. La economía mundial continuará con un crecimiento moderado de 3% anual. La guerra comercial de Estados Unidos contra el mundo prevalecerá como reacción a un posible juicio de impeachment. Donald Trump podría encauzar a su economía a un proteccionismo exacerbado. El déficit fiscal y el proteccionismo estadounidense, el sobrecalentamiento de varias economías y el pleno empleo son factores que a corto o mediano plazo tendrán como resultado una mayor presión de costos que se traducirá en una mayor inflación mundial. Los bancos centrales tendrán que acelerar su proceso de normalización, aunque se pronostican divergencias entre las políticas de los principales bancos centrales. El dólar se mantendrá fuerte a lo largo del año. La economía de Estados Unidos observará una desaceleración a partir del segundo semestre. Europa y Reino Unido sufrirán una desaceleración más importante y la economía de China crecerá 6% anual. Oportunidades y retos que tenemos en este 2019 y cómo afectan e influyen en su bolsillo. De esto platicamos el día de hoy con Edna Jaime. Ella es directora general de México Evalúa. Muchas gracias y muy buenas noches. Encantada de estar aquí, María Elena. Buenas noches. Hola, muy buenas Darío, noches. muy buenas noches. ¿Cómo visualizas este arranque de año? Comenzó muy ajetreado. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Para este año, bueno, yo creo que un dato importante es que el presupuesto, o sea, el paquete económico 2019, lo que el gobierno federal va a recaudar a través de impuestos y lo que va a gastar, pues tienen cierto equilibrio. Lograron, por lo menos en la carátula, como por ahí escuché a algún analista decir, por lo menos la carátula no se ve mal, porque las cuentas están equilibradas. Se va a gastar más o menos lo que el gobierno va a recaudar y es muy importante para cualquiera de nosotros que las finanzas públicas estén en equilibrio, que no se gaste más de lo que el gobierno ingresa vía impuestos y otras fuentes de recaudación. Entonces, en principio, eso es una buena noticia. Va a ser muy importante revisar y estar monitoreando cómo se da la ejecución del gasto, porque lo que hemos visto a través de los años es que una cosa es lo que el Congreso aprueba y otra cosa es lo que el Ejecutivo acaba ejerciendo. Y puede haber adecuaciones muy importantes y virajes muy importantes. Entonces, vamos a ver cómo se da el ejercicio, pero lo primero es decir que tenemos cuentas equilibradas, no nos endeudaremos más, en principio, y eso es una buena noticia. Edna, decías hace un momento que una cosa es la carátula y las cuentas que se ven bien a ojo de buen cubero, como se dice por ahí. Sin embargo, cuando termina un año, muchas veces esas cifras se disparan porque van surgiendo requerimientos, porque van surgiendo situaciones contingentes. ¿En dónde apreciarás tú que va a ser necesario que se ajuste el presupuesto? Por ejemplo,
llevamos 38, 39 días, no sé, de gobierno del presidente López Obrador y tenemos un problema extraordinario en el abasto de la gasolina que nos llamaría a cuestionarnos la necesidad que tiene Pemex, por ejemplo, de incrementar urgentemente el presupuesto para desarrollar infraestructura de abastecimiento y de distribución, entre otras cosas. Hay muchos imponderables. Cuando se formula un presupuesto, sí, se tiene la intención de que sea realista. Pero déjeme decirle que no tenemos esa práctica bien desarrollada en este país. Por eso durante los ejercicios hay adecuaciones tan importantes, enormes adecuaciones. Y hay que decirlo, antes el gobierno federal tenía un ramo de gasto, que era el ramo 23, que justamente estaba destinado a contingencias. Y el propio gobierno federal, con este presupuesto 2019, pues le cerró las llaves a muchos programas del ramo 23. Que nosotros lo analizamos en México Evalúa a profundidad porque pues, se prestaba a gasto muy discrecional en rubros que no tenían objetivo ni reglas de operación ni rendición de cuentas. Entonces, en principio no es malo, pero de alguna manera sí se ataron las manos, porque cancelaron algunos programas del ramo 23. Entonces, puede haber contingencias importantes. Es un hecho que la inversión pública está a niveles muy bajos. Pemex, una empresa productiva del Estado que estaba en plena transformación, pues, hay incertidumbre sobre esa transformación porque la reforma energética y algunos planes dentro de la reforma energética se detuvieron y es una empresa que necesita inversión. Y por eso se estaba planteando que hubiera privados interesados en invertir junto con Pemex. Entonces, puede haber imponderables que descuadren las cuentas y eso implicaría más déficit. Y más déficit implica la necesidad de más deuda. Y hay un punto donde eso puede ya ponernos en una zona de riesgo. Bajo el panorama que estamos viviendo en este arranque de año, ¿hay alternativas más allá? Ya lo comentaba, se cerró pues obviamente este fondo que permitía hacer frente a estas eventualidades. ¿Tiene otras alternativas el gobierno o la misma iniciativa privada para salir menos dolidos de esta situación? Bueno, sí, creo que tenemos algunos esquemas de inversión público y privado que deben utilizarse más, ¿no? Para no castigar la inversión, para no restringir la inversión a la disponibilidad de financiamiento del sector público. Creo que podemos explorar mecanismos diversos para motivar, incentivar la inversión pública, hacerla crecer. La inversión es muy importante porque la inversión, por ejemplo, en infraestructura física, en proyectos realmente rentables, pues promueve la inversión privada y la productividad. Y esos son ingredientes necesarísimos para la generación de empleo y para el crecimiento económico. Y eso es lo que queremos, hacer crecer el pastel para que nos toquen rebanadas más grandes a cada uno de nosotros. Y necesitamos hacer que esta economía crezca para generar empleos productivos que permitan el incremento del ingreso real de las personas. Entonces, pues ese es el círculo virtuoso que queremos detonar. Este presupuesto está más centrado para los proyectos emblemáticos de la administración. Entonces, es muy importante que se haga en un marco de responsabilidad financiera y es muy importante que estos programas se diseñen correctamente para que logren sus objetivos. ¿Y ves que se esté haciendo así? Mira, ahora estos recursos están en fondos provisionales, justamente porque falta diseñarlos bien. En la jerga técnica se llaman las reglas de operación. En las reglas de operación se define cuál es la población que se va a beneficiar, cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar, cómo se van a lograr esas metas, cómo se va a medir que se logran esas metas. Y todo eso está en diseño todavía. Pero es muy importante conocer los detalles, poder evaluar para poder corregir, para que el gobierno tenga información, el gobierno federal y la administración pública, la información suficiente para poder ajustar los programas. De entrada, privilegiar a los jóvenes no es una mala noticia. Incrementar los recursos para los adultos mayores no es una mala noticia. Todo tiene un costo de oportunidad. Lo que se destina a atender a esta población deja de destinarse para otros rubros. Entonces hay ganadores y perdedores. Ese es el juego presupuestal.
dónde no se debería de perder el foco para evitar que esos perdedores, pues obviamente, afecten más a la economía en general. Sí, hay que ver que ahora sí que nos salga más caro el caldo que las albóndigas. Es a lo que me refería de pasar dinero de programas improductivos a otros programas improductivos. Y posteriormente de estos programas que son prioritarios para el presidente, ¿habría algo que ya hayan detectado en Evalúa México donde se debe de reforzar o fortalecer? Bueno, nosotros trabajamos temas presupuestales. Creemos que es muy importante los proyectos de infraestructura, por ejemplo. Tenemos un observatorio de grandes proyectos de infraestructura y la verdad es que se inician los proyectos sin estar debidamente preparados, que realmente son los necesarios. Entonces nosotros hemos propuesto que necesitamos una instancia técnica que haga la evaluación de los proyectos que son necesarios, los diagnósticos, y que sea con criterios técnicos, que se definan los proyectos a los que hay que invertir. Entonces poner ojo a los proyectos de infraestructura física para lo que no nos pase lo que nos ha pasado. Sobrecostos enormes, tiempos de plazos de entrega muy altos y rentabilidad erosionada de los proyectos por estas razones. Ya tiene este nuevo régimen más de un mes gobernando y no hemos visto nada que tenga que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, que justamente se constituye en la columna vertebral que manda las señales y las estrategias a seguir de lo que nos acabas de mencionar. ¿Esto es común que suceda? O como dice López Obrador, esto no es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen y tendríamos que asumirlo como tal? Pues tendría que cambiar la ley. ¿Están obligados por ley? Están obligados por ley. Hay una ley de planeación. Entonces hay un plazo perentorio. De hecho, creo que es marzo. Pero tienen un plazo para presentar el Plan Nacional de Desarrollo, cuáles son los principales objetivos. Y esos objetivos derivan en objetivos más particulares, en objetivos sectoriales, y se va desdoblando. El gran objetivo se desdobla en objetivos más concretos y debería ser la ruta que guía la actuación y la toma de decisiones en el sector público, en este caso en el gobierno federal. Entonces, ciertamente, hemos tenido planes nacionales de desarrollo cada inicio de administración y si miramos la aspiración original y los resultados al final que concluye una administración, hay brechas enormes entre lo que queremos lograr y entre lo que efectivamente logramos. Pues muchísimas gracias, Jaime, por estar esta noche aquí en Índice Económico. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Pues todo parece ser que sí se pueden hacer bien las cosas, es cuestión de planear y ejecutar correctamente. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo es fundamental para poder tener certidumbre de lo que vendrá más adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, María Elena. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches tenga usted. Lo esperamos el próximo miércoles, 11:15 de la noche, Índice Económico por ADN 40.